terminó mal, no porque fuera malo o no fuera un hombre de Dios, sino que desobedeció la palabra del Señor. Diga conmigo, no es que seamos malos, pero dígalo fuerte, no es que seamos malos, pero en veces somos desobedientes. Hay una diferencia, no es que usted sea malo, pero en veces somos desobedientes. En veces no nos gusta obedecer. Y aquí vamos a estudiar una historia de un hombre que no era malo, pero fue desobediente. Y qué tan importante el día de hoy de aprender 3 lecciones sobre lo que viene siendo la obediencia del Señor. Si tiene su palabra conmigo, ábrala ahí al capítulo 13 de Primera de Reyes, versículo número 1. Y voy a leer todo el capítulo porque es una historia hermosa. Es una historia que rara vez, hermanos, usamos, rara vez se lee, pero tiene un contenido y unas lecciones hermosas. Dice la palabra del Señor como sigue. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia, y ahí está una parte, en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, este profeta, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. El versículo 3 dice: y aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba sobre o contra el altar de Betel, el rey extendió su mano desde el altar y dijo: agárrenlo o préndanlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre de Dios se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que me cure el brazo. Y el hombre de Dios suplicó al Señor, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo, come algo. Además, quiero hacerle un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus bienes, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me ordenó el Señor. Y me dijo: no comas pan, no beberéis agua o no bebas agua, y regresa por el mismo, ni regreses, disculpe, por el mismo camino. 3 órdenes que el Señor le da: no comas, no bebas y no te regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. La historia va bien, entendemos, un profeta viene y le profetiza a Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam, hermanos? Era el hombre que desafortunadamente por su rebelión dividió el reino de David. Qué tremendo, ¿no? Un hombre que su corazón no estaba recto con Dios, y Dios le mandó una oportunidad de componerlo, más que no quiso. Pero este profeta, en obediencia a la palabra del Señor, vino y dejó el mensaje y luego se fue. El versículo 11 nos dice la historia de otra forma. Dice la palabra del Señor: en ese tiempo
vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho ahí en aquel día y lo que le había dicho el rey. Su padre les preguntó, el profeta antiguo o anciano les pregunta, ¿por dónde se fue? Sus hijos se inclinaron o le indicaron el camino que había tomado al hombre de Dios que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó, aparéjenme un asno para que yo lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado bajo una encina o un árbol, si gusta, y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. Dijo el hombre de Dios, no puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comerás pan, no beberás agua, ni regresarás por el mismo camino. Pero el anciano profeta le replicó, yo también soy profeta, como tú. Y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y dice la Biblia, así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él, comió, bebió en su casa. Y mientras estaba sentado a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta anciano que le había hecho volver. Entonces el profeta anciano le anuncia al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor. La palabra desafiar, you've challenged God's word. Has desafiado la palabra del Señor. Tenga cuidado, hermanos, con esa parte, muy importante. Cuando uno desafía la palabra del Señor, se va a encontrar en grandes problemas. No has cumplido la orden que el Señor, tu Dios, te dijo. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que le había hecho volver le aparejó su asno. Y el hombre de Dios se puso en el camino. Pero un león le salió al paso, lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Y al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que le había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo, ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Alguien puede decir amén conmigo. Qué hermosa historia, ¿no? Versículo 27. Luego el profeta le dijo a sus hijos, aparéjenme el asno. Y en cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino, y con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado al asno. Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno, se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso
en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando, diciendo: ah, hermano mío. Terminamos esta hermosa lección. Usted puede seguir las últimas partes de esta hermosa historia, pero yo creo que la historia nos está diciendo muchas verdades el día de hoy. Número uno, cuando una persona comienza obedeciendo la palabra del Señor, como este hombre, la primera cosa dice que Dios le habló en obediencia a la palabra del Señor. Muy importante, hermanos, obedecer su palabra el día de hoy. La Biblia nos habla de dos tipos de palabra: la palabra escrita, que viene siendo esta, y también la palabra, hermanos, profetizada a través de un siervo del Señor. Hay palabras de Dios, hermanos, que Dios nos habla, y tenemos que tener cuidado cuando uno lee la palabra del Señor y saber aplicarla en nuestras vidas. Deje darle un ejemplo. Cuando usted lea la palabra del Señor y usted está pasando un momento de desánimo, no lea textos de muerte, de desánimo. ¿Como cuáles, pastor? Como aquellos textos que dice: y Judas salió y se colgó, y usted está pasando por problemas. La palabra del Señor, hermanos, es un volumen grande, y usted tiene que comenzar a estudiar su palabra, pero saber qué es lo que Dios le está hablando de su palabra. Si usted está pasando un momento, hermanos, de dificultad financiera, busque palabra de finanza que venga a su vida. Si está pasando un momento, hermano, de enfermedad o de problema familiar, busque la palabra. Pero usted tiene que buscar y obedecer esa palabra que el Señor le está mandando a hacer. Y yo vuelvo a decir, es muy importante estudiar la palabra, porque hay dos tipos de palabra de Dios que vienen. Primeramente, la que está escrita. Usted tiene que creer esta palabra, buscarla y buscar, hermano, la dirección de Dios concerniendo la palabra escrita de parte del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que preguntar cuando estamos pasando cierta circunstancia en la vida. ¿Qué nos dice la palabra del Señor concerniendo esta área? Luego la segunda es: ¿puede Dios usar un profeta, una persona que nos viene y nos habla de parte del Señor, como una voz secundaria? Pero la segunda voz viene a afirmar la primera voz, que es la palabra del Señor. Porque aquí nos enseña algo bien tremendo, que este hombre fue bendecido mientras que él obedecía la palabra del Señor. Era bien claro, varias veces se pronuncia el versículo número 1, dice: en obediencia a la palabra del Señor. Versículo número 2 dice: en obediencia a la palabra del Señor. Versículo número 5 dice: en obediencia a la palabra del Señor. El profeta iba bien mientras que seguía la palabra del Señor. No estaba hablando por su propia cuenta, estaba hablando algo que Dios le había indicado. En ese tiempo había una escuela de profetas a través de Eliseo, hermanos. ¿Cuántos se recuerdan que cuando Eliseo viene después de que Elías es arrebatado, había una escuela de profetas que existía? ¿Sí se recuerdan? Bueno, si no se recuerdan, nomás digan amén, hermanos. De ahí salió este hombre. El hombre venía adiestrado. Y cuando dice una escuela de profetas, es que estudiaban la Torá, estudiaban lo que era la ley de Moisés, entendían lo que el Señor hablaba concerniendo la palabra del Señor. El Señor sabía que la idolatría y todo esto, hermano, era desobediencia a la palabra del Señor. El profeta comenzó, hermanos, entonces en obediencia a la palabra del Señor. Todos los que estamos aquí, hermanos, podemos obedecer la palabra del Señor. La palabra del Señor, número 1, cuando uno la obedece, usted va a encontrar señales en el camino que Dios te va a dar. Señales en el camino que Dios te va a hablar. La Biblia dice que Dios le dio una señal a este profeta y le dijo: esta va a ser la señal, ese mismo altar se va a dividir por la mitad y las cenizas se van a desparramar. No es tanto el acto, era la señal que Dios estaba dando. Cuando uno sigue su palabra y obedece su palabra, Dios nos da señales en el camino.
Dios nos da indicaciones. Dios nos va enseñando. Y todos los que estamos aquí, hermanos, no estamos faltos de señales de parte de Dios. Dios a todos nos está dando señales, hermano. He is giving you signals, big, major signals. Grandes señales. Usted dirá, pero pastor, ¿por qué no las veo? Porque usted, en veces, hermanos, no estamos en obediencia a su palabra. No estudiamos la palabra. No estudiamos la palabra del Señor. Si usted estudia la palabra, usted va a ver las señales que Dios está poniendo. Sí, ya no nos gustó esa área, ¿verdad? No, yo quiero ver señales, pero no estudiamos la palabra. Y aquí hay un problema que cuando uno se sale de la palabra, vimos el lado opuesto de este hombre que por no seguir la palabra cayó al punto de morir. La misma cosa sucede con el Hijo de Dios. Primer punto que sucede cuando yo obedezco la palabra del Señor es que Dios me va a dar señales en el camino. Dios me va a dar indicaciones que estoy caminando bien o a lo mejor hay un peligro por delante. Hay momentos en la vida que yo necesito un señalamiento. ¿Cómo qué, pastor? Una vez tomamos un mapa y comenzamos a estudiar que íbamos a ir a tal lugar. De aquí a San Benito a tal lugar teníamos el mapa prefigurado. La palabra del Señor es el mapa. Sin embargo, cuando llegamos a cierta área, como a unas 7 horas de aquí, encontramos que había una desviación porque había una construcción. En el mapa no estaba la desviación. En el mapa no indicaba que había construcción en el camino. Lo único que el mapa nos decía si vamos bien o vamos mal. Pero como ya habíamos estudiado el mapa, sabíamos que la desviación, sea para la derecha o sea para la izquierda, nos iba a llevar una vez más al camino correcto que teníamos que tomar por delante. ¿Por qué? Porque entendíamos la palabra. En la vida cristiana, hermanos, cuando usted entiende la palabra, Dios te va a dar señales. Y las señales son para que usted, hermano, comprenda que está en obediencia a la palabra del Señor. Aleluya. Y créame, hermano, que todos los días, todos los que estamos aquí, estamos viendo señales en nuestras vidas. Dios te está dando unas señalitas, te está diciendo en tu espíritu, te está haciendo ver cosas para que entiendas que hay algo que no anda bien, porque tú estás en obediencia a la palabra del Señor. Y como tú entiendes el mapa, cuando usted mire una distracción y usted mire una desviación en el camino, usted va a ver que la señal, ¿qué es lo que tiene que hacer con esa señal? ¿Me entendió? En un mapa, hermano, usted no va a ver stop signs, usted no va a ver luces. Lo único que va a ver es el camino. Dios nos ha dado este mapa, pero al caminar el mapa vamos a encontrar las señales adecuadas. Y las señales están para decirnos si vamos por el camino correcto o no. El día de hoy, hermanos, seamos obedientes a la palabra del Señor para ver las señales que Dios tiene. Hay señales que Dios tiene en nuestras vidas. Hay momentos que el Espíritu de Dios nos ha hablado y nos ha dicho, ¿sabes qué? Eso no está bien. Uno lo siente en nuestro espíritu, porque su palabra no lo dice. Hay momentos que el Señor te dice, hey, no es por ahí, hazle de este lado. ¿Sabes qué? Busca esta dirección. Y cuando uno busca la dirección del Señor, hermano, su palabra, Dios nos va a indicar las señales en el camino. Porque hay mucha gente en veces que tropieza porque muchas las veces no obedecemos la palabra del Señor. Obedezca la palabra del Señor y Dios le va a enseñar señales. Número 2, toda persona que está en obediencia a la palabra del Señor, Dios le da protección divina. Dice que cuando el rey Jeroboam vio al profeta que mandó esa sentencia y el altar se dividió por la mitad y se cayó, dice que de repente extendió su mano hacia él y dicen, agárrenlo, atrápenlo. Pero con la misma mano que dio la orden, es la misma mano que Dios secó. Dice la Biblia, la paralizó. La segunda cosa, que cuando uno está en obediencia a la palabra del Señor,
va a haber protección divina sobre nuestras vidas. Los 3 hebreos, hermanos, cuando fueron lanzados a ese fuego que ardía 7 veces más de lo acostumbrado, ellos no doblegaron su rodilla. Le dijeron al rey: sepas tú, oh rey, aunque muramos o vivamos, no nos vamos a doblegar. Fueron obedientes a su palabra. El rey dijo: comiencen a calentarlo 7 veces. Y dice la Biblia que al lanzarlo, los mismos que lo lanzaron cayeron fumigados. Pero la palabra del Señor nos dice que dentro del fuego había un cuarto hombre que era semejante al Hijo de los dioses. Diga conmigo: hay protección divina. Cuando usted obedece la palabra del Señor, va a haber protección en tu vida. No significa, escúcheme bien, que la protección va a ser sin pruebas. No, hermano. La prueba Dios en vez se la permite, pero la protección va a estar con nosotros. Job fue probado hasta el punto de rascarse con una piedra de la sarna que tenía. Imagínese, con una piedra, con un tizón, rascarse de la comezón, de la pudredumbre que tenía. Pero dice que en todo lo que hizo nunca renegó contra Dios. Mantuvo su integridad. Y dice la Biblia que trató el enemigo de todas formas, a través del desánimo de sus amigos, de todo, quitarle la bendición, pero dice que hubo protección divina. ¿Cómo lo sabemos? Porque antes de que le viniera esa sarna, dice que había una protección. Aleluya. Había, hermano, un cerco que rodeaba a Job y a su familia. Y cuando Satanás es permitido atacar a Job, dice que este hombre, hermanos, de repente es probado. Pero la prueba, hermanos, le traía también la protección divina. Porque el Señor le dijo a Satanás: puedes tocar su cuerpo, pero no puedes tocar su alma. Hermano, quiero decirle el día de hoy, cuando usted obedece su palabra, va a haber pruebas, va a haber sarnas, va a haber fuego, va a haber fuegos ardientes, va a haber leones, cuevas de leones donde lo van a aventar, pero sepamos una cosa, que en medio de todas esas cosas Dios nos dará protección divina. Número 3, dice que el hombre de Dios suplicó a Dios y el rey, hermanos, o el brazo del rey fue curado y quedó como antes. La tercera cosa, que cuando uno obedece la palabra del Señor, hay restauración. ¿Por qué es importante la restauración? Porque, hermanos, en esta vida usted y yo vamos a tener fracasos. Usted va a tener, hermanos, dificultades y errores. Y el evangelio que uno predica es un evangelio restaurador. Nomás un espíritu religioso, hermano, alguien que está en la iglesia y dice: no, yo no hago ningún error, hermano, está bien equivocado. La restauración es parte del evangelio, porque usted y yo vamos a cometer errores, vamos a tener, hermanos, dificultades, muchas veces vamos a tener pérdidas. Aleluya. Y en esa pérdida parece que las cosas van de mal en peor, pero sepa una cosa: servimos a un Dios restaurador. Restaurador significa que Dios nos dará una vez más lo que hemos perdido. En el libro de Proverbios, si no estoy equivocado, capítulo 6, versículo 30, dice que el ladrón, cuando hurta y es captivado o captado, tiene que regresar 7 veces más lo que se llevó. Proverbios 6, si no estoy equivocado, Proverbios 6:30. Eso es muy importante el día de hoy, entender que cuando uno obedece la palabra del Señor va a haber restauración. ¿Habrá alguien en esta hora que diga: yo necesito ser restaurado? ¿Alguien ha tenido pérdidas en la vida? ¿Alguien ha tenido pérdidas de dinero, pérdida de trabajo, pérdida de esto, del otro? ¿Alguien ha tenido? Quiero decirle que en el cielo, hermano, Dios toma nota de todas las pérdidas. Y lo que el enemigo nos robó, hermanos, en los papeles de Dios o en los libros de Dios, en la teneduría de Dios, no se ha hecho una pérdida. Dios la tiene grabada. Y la tiene que devolver el enemigo, hermano. Porque cuando usted obedece la palabra del Señor, Dios tiene que restaurar
lo que el enemigo se ha robado. Yo no sé usted, hermano, pero a mí me alegra obedecer la palabra del Señor. Por eso hay gente el día de hoy que aunque usted esté aquí sentado, pero hay dentro de usted una necesidad de restauración. Que Dios restaure, hermanos, años que el enemigo le robó. Otros dinero que usted perdió. Otros por X razón, usted perdió algo. Este día es un día bueno. Hoy es un día bueno. Hoy es un día alegre. Bueno, yo me la llevo. Porque es su palabra. Yo recibo la restauración. Esta semana, hermanos, mi esposa y yo teníamos que pagar una cantidad sobre unos asuntos médicos, $1,500. Yo le decía, oiga, como que siempre 1,500, 2,000, y teníamos que. Yo le decía a mi esposa, bueno, algo Dios va a hacer. Y me decía mi esposa, bueno, nosotros estamos en obediencia a la palabra, estamos obedeciendo a la palabra, creemos en la palabra. Y hermanos, estábamos sentados por ahí, figurando, y me acordé que me habían entregado en un lugar un sobre. Abrí el sobre, hermanos, y dentro del sobre había una carta que decía, esa deuda que tú debes ya fue pagada. Yo pensaba que era una carta de información. No, hermano, era mi carta de restauración. Yo saqué, hermano, y le dije, mira lo que dice. Y me dice, oye, si es verdad, llámale. Usted sabe cómo son las mujeres, qué hora, llámale rápidamente. Y recuerdo que el siguiente día llamamos y es verdad. Me dijeron, es verdad. Usted se le debe de restaurar esa cantidad de dinero. Yo dije, oh, gloria a Dios. Señor, que venga la restauración. Come on. Alguien puede decir conmigo que venga la restauración. Nunca crea usted, si usted cree en el evangelio y en el poder de la palabra, tiene que creer en la restauración. Hay muchos bienes que se han perdido en el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios deja de creer que Dios puede restaurar. Puede restaurar tu salud, puede restaurar, hermano, tu finanza, puede restaurar tu felicidad. Pero usted tiene que obedecer su palabra. Decirle, Señor, quiero más de ti. Quiero creer tu palabra. Y dice la Biblia que si creemos su palabra, aún podemos creer los profetas que Dios pone en nuestras vidas. El lado opuesto, hermanos, y termino con lo siguiente. Cuando una persona está en desobediencia, como este profeta que comenzó bien pero terminó mal, ¿qué encontramos aquí? Bueno, encontramos que en el versículo número, si no estoy equivocado, versículo 21, dice que de repente le dice el siervo de Dios anciano al joven y le dice, así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Número 1, en deber de restauración viene rebelión. En deber de restauración viene ¿qué? Rebelión. ¿Cómo nos rebelamos cuando desafiamos la palabra del Señor? Desafiar, we challenge God's word. Comenzamos no a creer la palabra, sino desafiarla. ¿Será verdad? A lo mejor. Pero pues a mí no me funciona. Y el enemigo comienza a meterte en ti una semilla de desafío a la palabra del Señor. Te comienza a dudar la palabra. Así como lo hizo con Adán y con Eva. ¿Cómo es que lo sacó del huerto del Edén? ¿Cómo es que Adán y Eva perdieron la bendición de Dios? ¿Cómo la perdieron? Dice la Biblia que el enemigo vino y los hizo dudar, desafiar de lo bueno que era Dios. ¿Será Dios? ¿Podrá Dios? Si ustedes toman de ese árbol, ¿van a ser igual a Dios? No creo que Dios te vaya a castigar. Éntrale un poco. Y cuando comenzó el desafío de la palabra del Señor y no se quedaron en obediencia, sino en desafiar la palabra, entró la rebelión. Y la rebelión, hermanos, causó un desastre. ¿Cuál desastre, hermano? Que el plan de Dios que Él tenía para la humanidad, hermanos,
tuviera grandes estragos. Hermano, tuvieron que pasar 4,000 años de guerras, de rebelión. Tuvieron que pasar 4,000 años desde Adán hasta Jesús, hasta que no viene Jesús y trae una vez más la restauración a la humanidad. Pero ¿por qué tuvieron que pasar 4,000 años? Pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo tiene que pasar con la misma rebelión que usted pueda tener? La humanidad pasó 4,000 años. El pueblo de Israel, hermano, ¿pasó cuántos años? En el desierto, ¿cuántas vueltas dieron? 40, ¿no? Dándole vuelta y vuelta. Dice la Biblia que murieron todos en el desierto. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Nomás la gente que nació en el desierto y Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Hermano, hay rebeliones que duran años. Y usted dirá, bueno, es que Dios se olvidó. Si Dios te dijo que arreglaras cuentas con Él, arregla cuentas ya. Yo tengo un amigo que es un gran teólogo y él siempre dice, cuando yo siento que Dios me está agarrando el brazo y me está haciendo así, dice, yo soy el primero que le digo, Dios, yo me rindo, Señor. ¿Qué quieres que haga? Rápidamente. Yo ya no le voy a seguir. Y siempre le dice, yo no quiero pasar 4,000 años como la humanidad, ni 40 años como el pueblo de Israel rebelde. No. Quiero ya ahorita entregarme. En 40 minutos yo arreglo lo mío. Como alguien puede decir amén conmigo. Pero ¿cuánta gente, hermano, es tan egoísta, prepotente, creída? Y Dios te ha dicho, arregla esa cuenta. Arregla eso con tu hermano, arregla eso con tu hermana. Arregla ese pecado que traes. No está bien. Esa práctica que se está permitiendo en la casa, no la dejes pasar más. Pero uno se revela con la palabra y Dios permite y pasa el tiempo y para cuando menos pensamos, hermano, como el pueblo de Israel o como la humanidad, pasaron miles de años o como el pueblo de Israel 40 años y Dios, hermanos, tuvo que castigar al pueblo. Hermanos, aprendamos una cosa, la desobediencia a Dios trae rebelión y la rebelión, hermanos, trae castigo. Número 2, la rebelión también, hermanos, trae falta de protección. Dice que este hombre comió, salió, versículo 23, pero al salir, al encuentro le salió un león, lo despedazó y lo dejó tendido en el camino. No protección. Cuando uno no obedece la palabra y no cree en la palabra, hermano, no hay protección de parte del Señor. Cualquier león nos come, cualquier problema viene contra nuestras vidas. Quiero nomás dejar eso en su espíritu. El león en la Biblia representa a Satanás. Tiene varios tipos el león. Así como está el león de la tribu de Judá, también está, hermano, Satanás, que anda como el león rugiente. El león siempre es una persona, es un animal típico de guerrero, que sabe devorar, que sabe ser destrozos. Es el rey de la selva. Todos lo conocemos, este tremendo animal. Y cómo viene, hermanos, y tiene una fuerza increíble en sus quijadas y en sus garras. Este profeta, hermano, dice que fue despedazado completamente porque le faltó protección. ¿Cuál protección? ¿No acaso Dios no lo había protegido? Sí, hermano, lo había protegido, pero cuando se salió de la obediencia a la palabra del Señor, se salió fuera de la protección del Señor. El Señor en esta hora nos indica lo siguiente: muchas veces cuando uno desafía y no obedece la palabra del Señor, hermanos, la falta de protección va a estar sobre nuestras vidas. Número 3, también, hermanos, no vamos a entender las señales. Cuando uno no obedece la palabra del Señor, aunque veamos enfrente de nosotros, la señal no la vamos a distinguir. Y esto es algo muy impresionante, hermano, que usted tiene que llevarse en mente. No sé si, ¿cuántos están entendiendo la diferencia entre el camino y la señal, hermano? Cuando usted, hermano, no conoce el camino,
o agarra un camino equivocado, no va a entender las señales. Usted no va a entender las señales. Y así es el Hijo de Dios cuando agarra un camino equivocado, hermano. Usted no va a entender las señales en el camino. Porque como no tiene discernimiento de la palabra, usted anda en un camino equivocado. Anda fuera del curso. O sea, de repente usted no la va a pescar. Usted dirá, bueno, pastor, pero Dios es bueno. Dios siempre va a ser bueno. Eso nunca se va a quitar de Dios. Y eso es lo bueno de Dios, que Dios siempre es bueno. El problema de nosotros es que cuando no obedecemos su palabra y desobedecemos, no entendemos las señales. No entendemos las señales que Dios nos está poniendo enfrente. Cuando uno no entiende las señales que están delante de nosotros, nos comenzamos a equivocar, nos comenzamos a desviar del camino. De repente, hermanos, comienza una persona, yo puedo notarlo de esta forma, en la forma práctica. Hay gente que comienza muy bien, bien consagrados, orando, ayunando, leyendo la Biblia. Pero comienza a pasar el tiempo y comenzamos a abandonar ya esa práctica y eso, el otro. Y yo los comienzo a notar, gente, hermano, que en un tiempo, hermanos, eran sólidos en la fe, ahora tambalean en áreas de la fe. Hace poco nos encontramos con una persona, hermano, que estaba pasando una dificultad tremenda. Un hombre de más de 25 años sirviendo al Señor, hombre de fe, un hombre, hermano, un hombre de Dios. Pero ¿sabe lo que él, al último de su vida, él le decía a Dios? Decía, Dios, ¿realmente existes? Are you real, God? Oiga, hermano, ya después de 25 años de servir a Dios y estás a punto de morir, estar preguntándote, Dios, ¿realmente vives? ¿Realmente eres real? Yo no sé usted, pero algo me dice que ese hombre de alguna forma dejó de obedecer la palabra porque ya no entendía las señales que Dios le había dado. Aleluya. Y quiero decirles, hermanos, todos los que estamos aquí tenemos señales todos los días, hermano. El Espíritu Santo te está enseñando señales a través de tus hijos, a través de tu cónyuge, a través de las circunstancias. God is speaking through you through signs and wonders. Dios te está hablando a través de señales. Pero cuando uno pierde el curso de la palabra, ya no entendemos. Andamos haciendo lo nuestro. Yo le decía a este varón, hermano, Dios te ama, ten confianza. Dijo, es que toda la vida lo he predicado, pero ¿realmente existe Dios? Wow. Me recuerda de aquel hombre que pintó la pared. Y la pintó tan bien la pared. Y al final del día vino el dueño de la casa y le dice, mire, pinté la pared, ¿cómo le gustó? Dijo el dueño, qué bonita pared. Oye, la has pintado muy bien, nomás que hay un problema. ¿Y a cuál es? Pintaste la pared equivocada. You painted the wrong wall. Y hermano, en la vida cristiana, no nos vaya Dios, hermanos, a indicar al final del día que pintamos la pared equivocada. Obedezca a Dios, obedezca a su palabra, aunque te duela, hermano, aunque se tenga que morder la lengua, aunque no le guste lo que dice su palabra, obedézcala. No trate de hacerlo a su manera. Este profeta, ustedes leímos juntos la historia. Y la historia es muy sencilla. Y termina que el profeta desobediente o obediente se convirtió en profeta desobediente a través de una prueba de otro anciano o de otro profeta de experiencia. Eso me fascina porque siempre, hermano, Dios va a usar personas en nuestras vidas para desincomodarnos, esa es la palabra, en el camino, en las tareas que estamos haciendo. Dios bendiga a esa gente, hermano, que Dios pone en nuestras vidas para decirnos, regresa a los planes y a los propósitos y a los caminos de Dios. Dios bendiga a esa gente. Créame, hermano, yo le agradezco al Señor por esa gente en mi vida, que me indicaron que andaba por el camino equivocado.
Y aún, hermano, de cristiano, he tomado caminos equivocados. Porque me faltó. ¿Y qué cree, hermano? El don de sospecha me gana, que también usted ha tomado, porque nos ha faltado esto. Y cuando nos falta esto, no entendemos las señales. No entendemos lo que Dios ha puesto en el camino. Y vaya que Dios está poniendo señales. Dios te está poniendo señales por todos lados. Usted nomás lo único que tiene que hacer es ser obediente a la palabra del Señor. Y cuando usted es obediente a su palabra, usted va a entender las señales que Dios pone en el camino. Aleluya. ¿Alguien puede decir gloria a Dios conmigo? Creo que en esta hora, hermano, es una buena noche de obedecer a la palabra del Señor, de amar su palabra. Dios te promete restauración, te promete, hermano, señales, te promete protección. ¿Qué más queremos del Señor, hermanos? ¿Por qué no le decimos, Señor, queremos obedecer? Te queremos servir, Señor. Queremos hacer un compromiso contigo. Queremos, Señor, como nunca, Señor, te queremos amar, te queremos servir. Cuésteme lo que me cueste. ¿Está listo para decirle usted eso al Señor? Cuésteme lo que me cueste. Aleluya. Oramos al Señor en esta hora. Porque Dios se pone de pie en esta hora y oremos al Señor.